buenas noches, amigas y amigos de toda Venezuela. Bienvenidos sean todos a su programa Contragolpe por su canal preferido Venezolana de Televisión. Hoy es viernes 14 de septiembre del año 2012. Estamos en compañía de nuestra querida amiga diputada Blanca Rosa Ecao, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, y estábamos contemplando al presidente Chávez desde Barinas. Bienvenida, gracias por estar aquí, diputada. Gracias, Vanessa, gracias además por este hermoso regalo. Y bueno, y alegre de ver esa entrevista que le hicieron en Tevellano al presidente. Muy lindo saber que está en su tierra, toda la tierra venezolana, pero allá en su tierra chica. Mañana hay actividad, lo anunciaba ya en el estado Apure, hay una caravana, hay un recorrido. Sí, el presidente estará en el llano, recorriendo el llano. Nuevamente, como lo hacemos todas las noches, no lo hicimos al principio, diputada, queremos agradecer a nuestros compañeros y compañeras de Funda Patrimonio y a todo el equipo de la Guardia Patrimonial. Allí tenemos nuestra Casa del Vínculo iluminada. Es una forma de que nuestro pueblo, que no está en Caracas en este momento, en el centro de nuestra ciudad capital, pueda también disfrutar de este espacio rescatado por el gobierno nacional. Aparte de lo que el presidente comentaba, su llamado a la clase media, también ese discurrir en las creencias de su tierra, del llano, hay un tema que ha sido noticia desde ayer, diputada, quizá no tan dulce y agradable como las palabras del presidente, y es el vinculado con el video en el cual se muestra al diputado de oposición Juan Carlos Caldera en una actividad que en todo caso pues meritaría una investigación. Como usted recibió también como integrante de la directiva la denuncia del diputado socialista Julio Chávez, le preguntamos en primer lugar cuándo se va a constituir esa comisión que va a investigar el caso. Bueno, este próximo martes tenemos nosotros sesión. Bueno, estaremos la junta directiva y propondrá la comisión que abrirá la investigación. Me imagino que se va a tocar allí como tema. Esta denuncia la llevó el diputado Julio Chávez con este video y documentos a partir de los cuales pues se tiene que iniciar un debate que culminaría en la constitución de una comisión y luego, y esto obviamente tiene que llegar a varias instancias, ¿no?, del propio Estado, porque toca elementos que están ligados a la Contraloría, a la Fiscalía, igual que fue introducido también en el CNE una investigación para el tema del registro de estos fondos y si han sido efectivamente presentados en torno a la campaña del candidato de la derecha, el señor Capriles Radonsky. En esta comisión, diputada, que se esperaría que se constituya el próximo martes o empezaría el debate, ¿participarían parlamentarios de oposición? ¿Es lo que está previsto? En todas las comisiones se trata de que participen distintos sectores dentro de las distintas comisiones. Igual está la Comisión de Contraloría de la propia Asamblea, que tiene también responsabilidades en las que pueden estar incluidos esto. Podría ser una comisión especial y obviamente se nutriría de todas las fuerzas que están dentro del Parlamento. ¿En cualidad de qué? Pues quizás una pregunta más para el diputado Juan Carlos Caldera, pero en cualidad de, si fue apartado de su militancia en el Partido Primero Justicia, ¿se incorpora a la Asamblea en qué condiciones? Bueno, algo que le corresponde a su organización. Su organización debe decidir en todo caso. Y también yo creo que eso estará dentro del propio debate. Antes de la investigación, sin que todavía se haya podido llegar a ninguna conclusión, a 20 minutos de haber sido presentado el video, el señor Capriles Radonsky pues lo expulsó de las filas, lo expulsó de su comando, le quitó la responsabilidad de ser el representante ante el CNE. Realmente pero no se ha hecho el retiro formal, entendemos. Lo hizo de manera pública y notoria. Supongo que, bueno, la verdad siempre nos ha sorprendido mucho esta característica del candidato de la derecha que dice una cosa, hace otra y luego niega lo que dijo. Entonces pudiera ser que el hecho de que haya dicho, igual que muchas veces el hecho de que firme no lo hace comprometerse, el hecho de que haya dicho públicamente que lo desincorporaba de esa responsabilidad,
A lo mejor no se traduce en que así sea, porque uno de los elementos que yo creo que han sido más dramáticos en torno a lo que es el comportamiento de este candidato es el poco compromiso que tiene con la palabra, con las acciones y con sus ofertas. Entonces no tenemos mucho que esperar de él, pues. ¿Qué le parece más grave de este caso que se destapó ayer? En su opinión. Yo creo que es lamentable, es sorpresivo, aunque yo creo que la conducta que ha marcado a este sector de la derecha, que ha sido muy, pero muy fascista, y ese fascismo lo lleva a no tener ningún tipo de prurito, de límite. Y una de los que yo creo que fue la escena terrible es cuando en abril convocan a una marcha, la convocan a Chuao y termina en Miraflores, cuando ellos mismos convocan a esta movilización hasta Miraflores, pero luego se retiran antes de que se den los hechos de muerte, donde estaban los francotiradores ahí preparados y ya anunciados en la grabación previa y además ensayada que hicieron los militares golpistas. Entonces ahí uno dice, mira, si alguien es capaz de poner a su propia militancia como carne de cañón para la muerte, y además de no acompañarlos, de retirarse en el sitio clave, entonces ya uno sabe que ahí no hay principio, que no hay compromiso, que no hay ética, que no hay nada de límites. Es decir, son gente desbordada, sin límite alguno. Entonces, bueno, eso es una cosa que ya la hemos visto, es decir, alguien que haya participado en lo que fue el asedio en la embajada, entrar a la embajada y luego negarlo. Alguien que haya estado firmando el decreto de Carmona, participando y luego diga yo no sabía del contenido del mismo, aunque unas semanas antes él estuvo anunciando todas las medidas, pidiendo que efectivamente renunciaran a sus cargos el fiscal, el defensor y el propio presidente, y sin embargo luego niega tener nada que ver con ese decreto. ¿Usted diría que toda la oposición se comporta de la misma manera? No, yo creo... ¿Hay un grupo, un sector dentro de esa oposición? ¿Sabes que por eso te decía que era un poco sorpresivo? Porque dentro de eso, que donde el candidato es el ejemplo más dramático, como te decía, de esa irresponsabilidad, Juan Carlos Caldera no esperaba que pudiera tener una conducta tan marcadamente indigna. Es decir, eso fue un poco sorprendente. Aunque uno sabe que este grupo que viene de Tradición, Familia y Propiedad, que es un grupo reaccionario, fascista. Fíjate, Tradición, Familia y Propiedad surge justamente en Brasil como respuesta a esa tendencia de la teología de la liberación, de la opción por los pobres. Ellos son esa rama más reaccionaria que justamente tiene un profundo desprecio por los pobres, un profundo desprecio por las mayorías. Y esa rama muy reaccionaria apela a los elementos más conservadores, neonazis, para formar a jóvenes en esta posición extrema de ultraderecha. Entonces, ¿Se vincula esta organización con Primera Justicia? Son sus orígenes, Muchos de estos jóvenes, en aquel momento jóvenes, ya ahorita no son tan jóvenes, son personas adultas que deberían ser responsables de sus actos. Pero en aquel momento, la primera referencia que hay sobre este colectivo está ligado a Tradición, Familia y Propiedad, que conocemos en Latinoamérica sobre todo el impacto de esta organización, que ha sido cuestionada como una secta, más bien, por sus posiciones extremas y fascistas. ¿Usted diría que ese sector de ultraderecha es el que está tomando el protagonismo de la oposición? Lamentablemente sí, lo ha dicho el presidente de la República. Ojalá los sectores de la derecha, que vienen de experiencias más bien políticas, que tienen posiciones ideológicas no ligadas a estas posiciones extremas, no se dejen llevar por este camino, que es el camino de la destrucción del país. Es decir, estos personajes
que son los personajes que no están ligados solamente a tradición, familia, propiedad como pensamiento ideológico. Están ligados a los intereses económicos de la más rancia oligarquía ligado a intereses transnacionales. Es decir, aquí, en el momento que ponen al señor Capriles, la oligarquía está diciendo no queremos intermediarios. Es decir, ellos mismos son, así como en muchos países, vimos como en Grecia al final termina un banquero decidiendo, y como en Italia, si los banqueros asumiendo los espacios, aquí pusieron a alguien de la más rancia oligarquía, de los poderes económicos más fuertes del país, a dirigir a la derecha. Pero además desconociendo a todo su entorno. Ese mismo desprecio que sienten por el pueblo lo tienen por muchos de los sectores políticos que lo acompañan. Si tiene tantos recursos ese sector oligárquico que usted dice que está detrás de esa candidatura del candidato Capriles Radonsky, ¿por qué necesitan estas vías que se podría presumir irregulares para obtener recursos? Fíjate, la campaña del señor Capriles Radonsky, cuando era precandidato, es una de las campañas más caras que se hayan realizado en el país. Tan cara como una campaña de elección nacional. Es decir, la precandidatura fue tan cara como si se hubiese lanzado a la candidatura. En el momento en que se estuvieron contabilizando la cantidad de cuñas del señor Capriles previo a lo que fue sus elecciones del 12 de febrero. Toda la campaña solamente de él fue mucho más grande que la campaña que realizó la derecha para las candidaturas a diputados. Es decir, era una cosa descomunal la inversión que se ha hecho. Hoy, en este momento, la campaña del señor Capriles Radonsky supera en creces la propia campaña del candidato de la patria. ¿Usted por eso considera que la inversión ahí es gigantesca? ¿Sostener recursos nacionales? No, es que es una campaña desmedida. Pero es que aquí, en este elemento, en este video que nosotros vimos, que fue mostrado al país, esta denuncia que hizo el diputado Julio Chávez, no queda claro si la inversión es para la campaña, porque él dice, el señor Juan Carlos Caldera, no solamente dice que Capriles Radonsky se va a reunir con el empresario, sino que además dice la tarea, sí. La tarea, ¿qué tarea? No está cumplida. La tarea no está cumplida. Pero a lo mejor la tarea sí es la Pero entonces no sabemos si la tarea es la campaña o la tarea es la desestabilización. La tarea son acciones terroristas. Porque es que ya vivimos el 11, el 12 y el 13 de abril. Ya vivimos los 65 días de paro petrolero. Ya nosotros vivimos la guarimba. Ya nosotros vivimos el pago a sicarios para que estuvieran en la quinta de Actari y generaran, a partir de disfrazarlos con el uniforme de nuestra Fuerza Armada, una situación en la que se tomara Miraflores y se generara una confrontación y una guerra civil en este país. Ya nosotros vivimos eso. Ya nosotros vivimos el asesinato del fiscal Danilo Anderson a partir de un acto terrorista. Y que las personas que están acusadas ya como actores materiales de ese acto aparezcan en las listas de los presos políticos de la derecha. Por eso usted entonces yo digo que hay algo irregular. Podría haber cualquier cosa, porque es que es la historia que tenemos. Pero el diputado tiene derecho a la defensa también. Por eso nosotros no hemos hecho un juicio. Nosotros estamos diciendo, abramos una investigación. De ninguna manera se sentenció. La posición del presidente de la Asamblea Nacional es que se abra una comisión. Lo que fue sorprendente es que alguien que haya militado con él desde hace más de 10 años, que vengan de los mismos orígenes, que además haya confiado en él, algo tan importante para un comando de campaña como ser el representante al CNE, ¿por qué el señor Capriles Radonsky lo primero que hace, antes de darle ni siquiera una oportunidad a pensar si eso era un montaje, si él no estaba ahí? Es decir, él es culpable. El único que dijo aquí, él es culpable, es el señor Capriles cuando lo destituye, lo expulsa y no le da el mínimo derecho a la defensa. Tenemos que hacer una pausa, diputada. En minutos regresamos con más.
Seguimos, amigas y amigos, con más de su programa Contragolpe, aprovechando estos minutos que nos quedan, diputada, conversando con la segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, la diputada bolivariana Blanca Rosa Hecao. Hay una idea que usted plantea y que quisiéramos retomar. Usted dice que el candidato Capriles, siendo compañero de militancia y de ideas, de ideales del diputado Juan Carlos Caldera, hizo lo que no hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela. Usted dice que el PSUV le está dando la posibilidad de defenderse y que su comando, el comando de su organización política, lo expulsa o lo retira. ¿A qué atribuye esta conducta entonces? Eso, a ver, eso solo tiene, bueno, no sé, pero es muy raro. Eso es como Pilato, lavarse las manos. Yo no tengo nada que ver. ¿Estarías tan metido en eso que inmediatamente, porque sabes que es cierto, te quieres lavar las manos? Es decir, eso sería la única cosa, porque nadie puede presumir de alguien que ha sido tu compañero de fórmula, pero además de uno de los más destacados, en este caso, este diputado era uno de los más firmes cuestionadores del tema de la corrupción. Es decir, era además alguien muy dialogante. Es decir, las características de Juan Carlos Caldera no lo ponían fácilmente en esa situación. Es sorprendente. Y sin embargo, tú ves como el señor Capriles, sin presumir inocencia por un instante, porque no, a los 20 minutos lanzó un Twitter, se lava las manos. Es decir, aquí la única cosa es que tú sepas que efectivamente eso es una práctica común y tú quieres alejarte de eso. No hay otra explicación, porque si no, tú tenías que haberte dado el tiempo, por lo menos para llamar a ese militante. A lo mejor ocurrió detrás de las cámaras, la verdad es que bueno, no hay cómo saberlo. Entonces confesó entonces hubo una falta donde el señor Capriles Ratón, que a pesar de que fue citado en 5 oportunidades, primero se dice Enrique va a hablar con usted, Enrique se puede encontrar con usted en Brasil, Enrique no tendría problema, Enrique, y luego para que no nos quede duda, dice Enrique Capriles. El tema es que a Enrique Capriles lo están siguiendo, sí. Y entonces si se encuentra con usted, ahí igual podemos presumir que iba a ser un encuentro non santo para que el señor tenga miedo a que si lo siguen lo vean. Permanentemente el señor Juan Carlos Caldera estuvo en toda la conversación citando a su candidato. ¿Habría que investigar al candidato Capriles entonces, visto así como usted lo plantea? Hay que investigar. En este caso lo que tenemos es un video donde de manera abierta él está recibiendo un dinero. Pero además el otro elemento es que todo su comando de inmediato lo culpabiliza. Y el otro elemento es que él mismo ha dicho, si no fue Capriles, fui yo. Es decir, él está tratando, entonces hay que investigar a Juan Carlos de la campaña. Caldera, porque es un diputado de la República, está recibiendo estos fondos que provienen del extranjero, era el responsable. ¿Por qué asume que vienen del extranjero? Lo dicen ahí. Esto te lo ha mandado mi jefe, que no está aquí. Él me pidió que te entregara esto. Es decir, este señor está diciendo que él tiene una orden y que además se tiene que encontrar, porque en el extranjero con Capriles, eso quedó ahí claro. Pero igual, eso hay que investigarlo. Es decir, eso es lo que uno puede presumir a partir de lo que dice el video. Pero todo lo que quedan ahí son preguntas, no conclusiones. Son fondos del extranjero, son fondos para la campaña de Capriles, porque es que aunque el señor Caldera está diciendo, para su campaña. Él no está en campaña. ¿Cómo va a ser para su campaña si él no está en campaña? Si hubiese sido para la precandidatura, eso tendría que haber pasado antes de febrero. Pero en este momento la campaña, la única campaña que hay es la presidencial. El señor Caldera no está en campaña, sino en la campaña del candidato Capriles. Esa es la única campaña. Ese es el candidato. Y él es además una ficha fundamental de ese comando. Entonces, él es diputado. Habrá elecciones de alcalde en abril.
del año que viene. Es imposible que él diga que él está ahorita que son recursos para agarrando esos realitos para la campaña de abril. Eso no es lógico, pero igual. Tampoco podemos decir que no, necesariamente. Lo que sí está claro ahí es que él dice que es para Capriles Radonsky. Él lo dice. Esto es para el candidato, esto va a ser permanente, lo vamos a recibir mensualmente, nos vamos a encontrar afuera, Capriles no tiene ningún problema en reunirse con él. Es decir, eso estaba ahí. Entonces, lo que decimos es que se investigue el diputado, claro, que se investigue el financiamiento al abrir la investigación, veremos de dónde han salido todos estos fondos gigantescos, cuáles son las fuentes. Además, estas organizaciones... ¿Cuánto tiempo puede tardar esa investigación, diputado? Tomando en cuenta que, como se lo planteaba hoy el diputado Diosdado Cabello, nuestro compañero Ernesto Villegas, se plantea una investigación por parte de la Asamblea, pero además entendemos que paralelamente investigaciones del Ministerio Público y la Contraloría. Mira, se debe tomar el tiempo que se tome. Aquí la cosa que queda... hasta después de las elecciones. Claro. Lo que debe quedar en evidencia es realmente lo que está en juego ahorita es que esa derecha ultrafascista, además de encubrir su paquetazo, además de encubrir todo, tratar de mimetizarse y de no ser transparente, ni en su posición ideológica, ni en el origen de su fondo, ni tampoco a la clase social a la que responde, además de negar a sus aliados, de tratar de ponerle tapitas a los adecos, a los copellanos. Además de eso, está incursa, aparentemente bajo esta cosa, en actos de corrupción, que es la extorsión, que es el chantaje, que son fuentes extranjeras, que es para un golpe o es para su campaña, eso no lo sabemos. Lo que sí queda claro, y no solamente queda claro por el video, es decir, el video tiene una importancia y es un elemento para la investigación. Lo que lo deja claro es cómo el señor Capriles se lava las manos y lanza la jauría, de inmediato plantea la crucifixión del señor Juan Carlos Caldera, y lo único que puede explicar una conducta como esa es que él esté metido. Que esté metido hasta los dientes en ese cuento. ¿Qué debe hacer el CNE en los 2 minutos que nos quedan, diputada? Le preguntamos, porque se formalizó una solicitud el día de ayer por parte del jefe del Comando de Campaña Carabobo. Lo que procede es que se abra la investigación de acuerdo a sus mecanismos, de acuerdo a sus tiempos. Es decir, yo creo que debemos tomarnos el tiempo, hacer un juicio y ya sumario, sin permitir ver cuáles son los elementos, qué hay detrás. Es más bien impedir que tengamos acceso a la verdad, que veamos quiénes son todos los que están implicados, que veamos lo que significa eso para la sociedad venezolana. Para nosotros, que esa investigación sea una investigación transparente, que se haga en todos los ámbitos y que nos permita de verdad un debate nacional, es importante. Y no es solamente un efecto y un show del que rápidamente Pilato se lava las manos. ¿Qué impacto puede tener en la campaña, piensa usted, tanto para el Comando Venezuela como para el Comando Carabobo? Bueno, lo que queda claro es que se está desmoronando la candidatura de la derecha. No solamente, yo creo que uno de los elementos más graves es justamente este paquetazo firmado por el señor Capriles Radonsky, que lo hizo público, que fue además un acto en el que todos participaron. El único que se negó a firmar y lo dijo de manera explícita fue Diego Arias, los demás firmaron su cosa. Pero que luego está esta denuncia del señor de Lima, donde habla de este documento que se desprende del otro, que lo cita, pero que además de todo eso, lo que queda claro es que esa es la política neoliberal que la están aplicando en España, que la están aplicando en Grecia, que la están aplicando en Portugal, que la están aplicando en Italia, que la están aplicando en los Estados Unidos, que la aplicaron en Latinoamérica, y que estos señores son los mismos actores. Es la derecha fascista, la derecha de las grandes bancos, de las grandes corporaciones transnacionales, que no tiene ningún tipo de respeto a los derechos de los pueblos. Esto queda claro, y lo que es lamentable es que este señor se trate de encubrir, trate de engañar a la gente, y que además cuando estamos descubriendo ese engaño,
que el pueblo lo sabe, porque es que él es el representante de la derecha. Esto va a llevar a algunos sectores, ya estamos sobre la hora, los ha llevado, va a llevar a algunos sectores a dejar de votar por Capriles, ¿piensa usted? ¿O a pensarlo? Claro, primero que yo creo que uno de los estancamientos que tiene esa candidatura es que ya hace rato muchos sectores están desmotivados por las características del candidato y por las características de esa propuesta, que no tiene identidad con el pueblo venezolano. Ellos cometieron muchas torpezas y escogieron al peor candidato. Inexplicablemente, sus propias encuestas hace rato que los debieron haber llevado a cambiar esa figura, pero obviamente están haciéndole caso a los gringos o a yo no sé quién les puso esa agenda, porque si no, hace rato que debieron haber tomado medidas. No la tomen porque la agenda como que no la deciden aquí, la decide esa ultraderecha, tiene el apoyo extranjero y tiene los fondos para seguir manteniendo esta figura, que lo que yo creo que nos debe alertar y para lo que nosotros debemos estar muy atentos es que obviamente ante esas encuestas, ante lo poco que ha podido, el impacto realmente negativo más bien que ha tenido esa candidatura, lo único que está ahí no como plan B, sino como el plan A, el real, es el cantar fraude y llevarnos a la violencia. Es el de la guerra civil, el de desestabilización, el de ingobernabilidad. Esa es la agenda que tiene el señor Capriles Radonqui, que sabe que lo que está tratando de hacer es intentar más bien buscar a ver si desmoviliza votos nuestros, si genera, pero creo que efectivamente hay sectores que tienen ya toda su agendita montada y lo probaron en el simulacro de cantar fraude, de negar la verdad y de no respetar la voluntad del pueblo venezolano. Diputada, muchísimas gracias. Gracias Disculpe el poco tiempo, además por las reflexiones, disculpe que le interrumpa. Pero triunfará el pueblo, triunfará lo que es ese espíritu de voluntad, de democracia, de civismo, de paz, de amor y de alegría que tiene el pueblo venezolano. Muchas gracias por acompañarnos, diputada. Despedimos a la diputada Blanca Rosa Cao, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional. Rápidamente nos despedimos, gracias a todo el equipo de Venezolana de Televisión, gracias a la Guardia Patrimonial, gracias a Funda Patrimonio. Nos despedimos, un excelente fin de semana, hasta el próximo lunes.